Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite en esta ocasión poder abrir su palabra y poder predicarla. Gracias a Dios porque nos permite también usar estos medios, la tecnología, para poder llegar a muchas personas a través de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para tener un estudio profundo de las Escrituras. Recordemos de que este es un canal donde se hacen estudios profundos de la Biblia. No venimos a leerla, no venimos a citarla descontextualizada, sino que venimos a hacer estudios profundos de la Biblia, estudios categóricos y exegéticos. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento poder abrir tu palabra, poder predicarla, poder enseñarla a través de este medio. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas espirituales. Danos tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un exégesis de Mateo 5, versículo 17 al 19. ¿Qué es un exégesis? La palabra exégesis viene del griego extraer de, o sea que la exégesis es un estudio serio de la Biblia, un estudio que extrae lo que el texto dice, mientras que hay otra palabra que se parece pero que significa diferente cosa, es la eisegesis. La eisegesis es cuando alguien hace una interpretación personal del texto, le incrusta ideas personales, preconceptos y malas interpretaciones, mientras que la exégesis es muy contrario a la eisegesis. Son palabras que se parecen en la resonancia, pero que tienen diferentes significados. En este canal hacemos exégesis, estudios serios del texto. Hacemos un análisis del texto usando gramáticas, diccionario y yéndonos a los contextos bíblicos, históricos y culturales. En este caso vamos a hacer un estudio serio de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Un versículo, hermanos, que es muy conocido entre los adventistas y que es muy mal interpretado en el protestantismo y el catolicismo romano. Leamos de la versión Reina Valera de 1960. Noten cómo traduce Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice: esto Jesús lo está diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cité la Reina Valera de 1960 y quiero que hagamos un estudio exegético y categórico de por qué Jesús dijo estas palabras y cuál es el significado y el contexto de estas palabras. Noten que Jesús dice aquí: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Alguien puede decir: ¿qué tiene que ver una jota con la ley? En realidad, hermanos, no es la jota que nosotros conocemos en el alfabeto de español, que nosotros conocemos de que existe una jota. Pero cuando Jesús dijo estas palabras no se refería a la jota del alfabeto castellano, se refería a la letra más minúscula del alfabeto griego. Es el nombre de la octava letra del alfabeto griego y se pronuncia iota, con i al principio, iota. Los traductores de la Reina Valera 1960 lo traducen como J, se presta confusión. Alguien puede decir que la J que tenemos en nuestro alfabeto español, pero en realidad Jesús estaba haciendo una referencia a la octava letra del alfabeto griego que se pronuncia en griego iota. Ahora, vamos a iniciar el estudio profundo
de por qué Jesús dijo: no he venido a abolir la ley ni los profetas. Busquemos la gramática de lo que significa abolir, porque Jesús dice que no he venido a abolir o abrogar la ley. Depende de la versión que usted esté estudiando o leyendo, le va a traducir abrogar o abolir. Pero la Reina Valera 60 dice: no he venido para abrogar la ley. La palabra abrogar o abolir es del griego, que significa cataluo. Cataluo o abolir o abrogar en el griego significa desintegrar o demoler. Jesús, en otras palabras, está diciendo: no penséis que yo he venido a desintegrar la ley o a demoler la ley o lo que dijeron los profetas. No he venido a eso. No he venido a demoler ni a desintegrar, porque la palabra abrogar del griego es catalou. Ustedes pueden buscar eso en el diccionario Strong, es el diccionario que más uso. Y noten que Jesús está diciendo: yo no he venido a abrogar, yo no he venido a desintegrar lo que la ley y los profetas. He venido ¿qué? A cumplir. ¿Qué significa en griego la palabra cumplir? La palabra en griego cumplir es plero, con doble O, plero, que en griego significa rellenar un hueco o satisfacer. Eso significa en el griego la palabra cumplir. Muchos protestantes creen de que la palabra cumplir significa obedecerla y al mismo tiempo caducarla. Digo esto porque así me lo han citado o me lo han enseñado algunas iglesias protestantes o algunos protestantes que creen en que la ley fue abolida con la muerte de Cristo. Ellos dicen que Cristo vino a cumplirla, pero al mismo tiempo que Él la cumplió, le puso fin, porque ellos dicen que cumplir debe de entenderse desde esa perspectiva. Pero cuando uno va a la gramática, al griego, la palabra cumplir no significa obedecer ni caducarla, sino que significa rellenar un hueco o satisfacer. Por lo menos búsquense un diccionario o un interlineal griego y busquen las palabras originales para que vean qué significan, para que no hagamos una mala interpretación del texto. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo al leer con otras palabras originales el texto, está diciendo: no piensen que yo he venido para demoler la ley y a contradecir o decir que la enseñanza de los profetas no valen. No he venido a demoler ni a desintegrar, sino que he venido a cumplir. En otras palabras, cumplir significa he venido a satisfacer, a rellenar un hueco. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? El contexto le indica de que los fariseos, los maestros de la ley, habían hecho de la ley una carga y habían minimizado alguna observancia de algunos mandamientos. Para los fariseos, para los judíos y maestros de la ley, habían mandamientos más mayores, más grandes, más importantes, y otros los minimizaban según el criterio de ellos. Esto lo corrobora Flavio Josefo y Tácito. Son historiadores judíos que tienen buena información. Yo recomiendo a los hermanos que lean ese material de Flavio Josefo y Tácito, un fariseo que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y que habla mucho de la historia de los judíos y de los fariseos. Jesús no está diciendo que hay mandamientos mejores que otro o mandamientos más importantes que otro. Jesús está diciendo estas palabras en el contexto de cómo los fariseos hipócritas habían minimizado la observancia de los mandamientos. Porque noten cómo dice Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no es que sean pequeños para Dios, sino lo está diciendo en el contexto de cómo los fariseos hipócritas habían interpretado la ley y minimizando algunos mandamientos según el criterio de ellos. Y en ese contexto Jesús dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Lo que está diciendo Jesús es de que para Dios todos los mandamientos son importantes de la ley. No hay menores ni mayores, porque para Dios todos son iguales. Es lógico, todos fueron escritos por el mismo Dios.
todos fueron dados por el mismo Dios. ¿Cómo es posible que vamos a minimizar la obediencia a algunos mandamientos o decir que algunos mandamientos son mejores que otros? Este criterio solamente lo tenían los fariseos hipócritas, y Jesús en ese contexto dijo: aunque ustedes enseñen de que hay mandamientos muy pequeños y así enseñen a los hombres, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos, en el contexto de que no entrarían y serían miserables. Pero Jesús está diciendo el contraste: pero cualquiera que los enseñe y los haga, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que la misión de Jesús no era venir a contradecir a los profetas. La misión de Jesús no era venir a demoler la ley. Al contrario, la misión de Jesús era vindicar la ley, rellenarla, satisfacerla, obedecerla y venir a exaltar los mandamientos del Padre. Claramente ese es el contexto y la fuerza que el texto da. Jesús inicia su sermón del monte: no he venido a abolir la ley y los profetas. O sea que el sermón del monte es una amplificación de la gran ley de amor. O sea que cuando nosotros leemos el sermón del monte, estamos leyendo en una forma amplificada la ley de Dios. O sea que Jesús en el sermón del monte la está amplificando. Eso es el sermón del monte, una amplificación de la gran ley de amor, porque Jesús no había venido a desintegrarla o a demolerla. Había venido ¿qué? A exaltarla, a obedecerla y a rellenarla, y a enseñar cómo debemos nosotros obedecerla. Ya vamos a ver lo que dice Jesús. Una de las herramientas indispensables que uso a la hora de estudiar un texto y profundizar en él es de que siempre me gusta buscar otras versiones de Biblia, cómo traduce el texto. Siempre me gusta comparar. Por ejemplo, yo uso muchas versiones, uso aproximadamente unas 70 a 60 versiones de Biblia. Cuando las necesite, me gusta investigar o comparar cómo dice aquella versión, cómo lo traduce, cómo se debe traducir la gramática del texto, cómo debe de estar ordenadas las palabras del texto, la sintaxis, y así me voy. O sea que no me gusta ser lector superficial, porque este es uno de los grandes errores en los que ha caído el protestantismo, no digamos el catolicismo. Ellos no conocen de qué es sintaxis, qué es gramática. Alguien me podrá decir: hermano, ¿necesito eso para salvarme? No, eso no es para salvarse. Son herramientas que son importantes para estudiar, para no ser engañados, porque la Biblia no fue escrita en una cultura salvadoreña. Lo digo esto porque yo vivo en El Salvador. No fue escrita en una cultura gringa. Fue escrita en una cultura, en un contexto judío, con otras culturas, con otras tradiciones, con otros dialectos, con otras costumbres. Por lo tanto, a la hora de hacer exégesis de un texto, tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos: gramática, sintaxis, contextos históricos y culturales. Aquí Jesús dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a desintegrarla, porque los fariseos, y esto lo corrobora también Flavio Josefo y Tácito, los fariseos creían de que con la venida del Mesías la ley iba a sufrir una modificación. Y Jesús leyó los pensamientos de los fariseos y dijo estas palabras: no piensen que yo he venido a esto, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo no he venido a demolerla, yo no he venido a desintegrarla, he venido ¿qué? A rellenarla, he venido a satisfacerla, porque eso significa en el griego la palabra cumplir. Ahora, noten cómo dice esta otra versión de Biblia, la traducción del lenguaje actual, aunque es un parafrase que tiene muchos errores, pero me gusta cómo traduce el texto. Lo traduce en sencillo y explicativo. Noten cómo dice en esta versión, traducción del lenguaje actual, dice: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Muy buena traducción en este aspecto, en este versículo. Estoy usando esta versión porque creo de que muy bueno como lo traduce: sencillo, claro y diáfano. Al contrario, vine a darle su verdadero valor, porque eso significa en el griego cumplir, satisfacer, rellenar. Yo les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso,
Si alguien no obedece uno de los mandatos de Dios, aún el menos importante, el contexto, ¿saben cuál es? Ya les dije, porque los fariseos tenían ese criterio de minimizar algunos mandamientos. Y sigue diciendo, ni siquiera un punto de una coma se quitará la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguno no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a obedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlo será muy importante en el reino de Dios. Ahora, es interesante que ya vimos lo que quiso decir Jesús con no abrogar y con venir a cumplir la ley. Pero ¿de cuál ley Jesús está hablando aquí? Una pregunta interesante que necesitamos aclarar. Si nosotros analizamos el contexto de estas palabras indica que Jesús está haciendo un énfasis a la ley moral y a los estatutos civiles contenidos en los libros de Moisés y confirmados por los profetas. Esto lo notamos en el contexto que es Mateo capítulo 5, versículo 21 al 45. Aquí Jesús toca los mandamientos de no matar, amar al prójimo, no enojarse con el prójimo y toca el tema del adulterio. Ustedes pueden corroborarlo. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 45. Es evidente que Jesús cuando dijo, no crean que vine a quitar la ley y a decir que la enseñanza de los profetas no valen, era una referencia a la ley moral de Dios, al decálogo. El decálogo es un reflejo del carácter de Dios. Aunque la ley era la Torá que eran los 613 mandamientos que fueron escritos por Moisés en un libro, la Torá solamente era una amplificación de las 10 palabras que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Es evidente que Jesús en el Sermón del Monte está haciendo una amplificación de los 10 mandamientos. El contexto lo dice. Ahora, es interesante que en otras palabras Jesús está diciendo, yo no he venido a abolir la ley procedente del Padre. No he venido a desintegrarla o a ponerle fin a la enseñanza de los profetas. He venido a darle cumplimiento y a obedecerla. Noten qué interesante. Esta tendría que ser la verdadera traducción e interpretación del texto, según la gramática y el contexto. Ahora, estas palabras de Jesús contradicen la teología protestante y católica que se están proclamando en los púlpitos protestantes, diciendo que la ley quedó abolida con la muerte de Cristo, o que la gracia tomó el lugar de la ley y que hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Esa es otra de las ignorancias más abismales del protestantismo por carecer de estudio de la Biblia. Nunca la salvación ha sido por ley. En el Antiguo Testamento vemos ley y gracia. En el Nuevo Testamento también vemos ley y gracia. La salvación siempre ha sido por gracia, desde el primer cordero que se mató, o los corderos que se mataron para vestir a Adán y Eva, representa la justicia de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la justicia de Cristo, la salvación únicamente por la fe y la gracia de Cristo Jesús. La función de la ley nunca ha sido salvar. La función de la ley siempre fue señalar el pecado y conducirnos a Cristo. Es un error doctrinal cuando un protestante dice, hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Si siempre ha sido la salvación por gracia. Los que están bajo la ley son los impíos, que están sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Estar bajo la ley significa estar en pecado, estar destituido de la gloria de Dios. En Cristo Jesús somos libertados de esta condenación de la ley, no para seguir quebrantando la ley, sino para obedecerla. Pero el protestantismo, como es una mezcla de errores doctrinales, no sabe discernir o interpretar el texto para saber cuál es el significado. La salvación siempre ha sido por gracia en los méritos de Cristo. Los símbolos están tipificados en el santuario. Esos corderos
que morían cada día por cada pecador representaba a Cristo. Los pecadores hacían esos sacrificios viendo por la fe la venida del Mesías venidero. En esa fe es que hacían esos sacrificios. O sea, siempre la salvación ha sido por gracia, no por ley. La función de la ley siempre ha sido señalar el pecado. Ahora, aquí viene lo interesante. La venida de Cristo no fue para aniquilar la ley de Dios, ni para demolerla, ni para venir a contradecir a los profetas. La venida de Cristo fue para vindicar esa ley, para obedecerla, cumplirla, rellenarla, enseñar que se deben de obedecer los mandamientos del Padre. No vino a contradecir al Padre, no vino a demoler la ley del Padre. Inclusive el Nuevo Testamento con esa perspectiva se escribió. El Nuevo Testamento se escribió para seguir en línea con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo deben de estudiarse unidos porque siguen uno después del otro. El Nuevo Testamento no se escribió para suplantar o contradecir el Antiguo, como algunas Biblias que, entre comillas, peligroso, los comentarios que traen algunas Biblias, traen algunas interpretaciones o comentarios que les meten a la Biblia los eruditos, más que todo protestantes, donde ellos hacen contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, los ponen en contra, porque creen de que en el Antiguo Testamento encontramos otro evangelio y en el Nuevo Testamento encontramos otro evangelio. Eso es error, es el mismo evangelio. Lo que pasa es que tenemos que analizar los textos en su contexto para no malinterpretarlo. No existe ninguna contradicción entre Cristo y el Padre. No existe ninguna contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es el mismo, posee el mismo evangelio. Ambos testamentos presentan la ley y la gracia. El Nuevo Testamento también presenta la ley y la gracia. Ambos tienen una función en el plan de salvación. La gracia salva al pecador, mientras que la ley señala a quién, el pecado, para que el pecador vaya donde Cristo, el Salvador. Ahora, vamos a ver de que la finalidad de Cristo no era para venir a demoler la ley y lo que los profetas decían. Noten que Jesús dijo lo siguiente en San Juan 6, versículo 38. Porque no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué vino Cristo? Para hacer la voluntad del que le envió. Y no solamente eso, Cristo vino a esta tierra para enseñar la doctrina del Padre. Ni tan siquiera enseñó doctrina propia de Él, sino que enseñó doctrina del Padre. Porque Cristo venía a rellenar la ley y a enseñar lo que los profetas decían. Noten cómo dice Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que Jesucristo, hasta la doctrina que enseñaba, era doctrina que procedía ¿de dónde? Del Padre, especialmente de los escritos de Moisés y los profetas. Interesante. ¿Cuál fue el objetivo de la venida de Cristo? Aparte de enseñar la voluntad de Dios y de enseñar la doctrina de Dios. ¿Cuál fue? Sencillo. Si ya vimos de que Mateo 5:17 dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a darle su verdadero valor, a rellenarla, a exaltarla y a obedecerla. Esto estaba profetizado en los profetas. Noten cómo dice Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Noten qué es lo que hace Dios a través de su Hijo. Esta es una profecía que se cumple con Cristo. El Padre se complació en magnificar su ley. ¿Qué es magnificar? Busqué en el hebreo y es el hebreo gadal, que significa hacer grande, crecer, enaltecer, engrandecer y exaltar. O sea que Cristo no vino a aniquilar ningún ápice, ninguna jota de la ley, sino que la profecía decía que venía a magnificarla, a enaltecerla, engrandecerla y exaltarla. ¿Cómo es posible que el protestantismo proclame desde los púlpitos que con la muerte de Cristo la ley quedó abolida?
Esta es una doctrina de las más diabólicas que unen a católicos y protestantes. Y de paso les digo, hermanos, si usted está en una iglesia protestante o católica que le enseñen desde los púlpitos sus maestros de que la ley quedó abolida, sálgase inmediatamente corriendo de esa iglesia. Es una iglesia falsa y apóstata que le está enseñando un evangelio tuerto y adulterado. El evangelio de Cristo lleva la ley, porque sin la ley no puede haber necesidad de un Salvador, porque la ley nos reconoce nuestra pecaminosidad y nos conduce a Cristo nuestro Salvador. Si Satanás elimina la ley, si eliminamos la ley del plan de salvación, indirectamente el pecador no sentirá necesidad de buscar a un Salvador y tampoco sentirá necesidad de sentirse un pecador. Por eso es que Satanás es astuto y predica un evangelio tuerto a través de los púlpitos protestantes. Cuando la gente de los púlpitos dice la ley quedó abolida, porque el diablo indirectamente está atacando el evangelio de Cristo. Porque la voluntad de Dios es que su Hijo viniese a enaltecer la ley y engrandecerla y a exaltarla. Esto está profetizado también en el Salmo 40, versículo 8, hablando de Jesús. Noten cómo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál fue la finalidad de Cristo? Venir a esta tierra, venir a obedecer la ley del Padre, venir a exaltarla, a magnificarla y a engrandecerla. No vino a abolirla, no vino a abrogarla. Ningún mandamiento fue abrogado con la muerte de Cristo. Ningún mandamiento de la ley moral de Dios fue abrogado. Lo que fue abrogado o se le puso fin con la muerte de Cristo es a los ritos y sacrificios que tenían como objetivo señalar a Cristo como el Cordero. Muerto el Cordero, esa ley ceremonial o ritual quedó caducada, cumplió su función. No así la ley moral de Dios, que fue exaltada en el Sermón del Monte. Muy interesante eso. Jesús en San Juan 15, versículo 10, enfatizó cuál es la misión de Él y cuál es lo que desea Dios de sus hijos que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Noten cómo dijo Jesús en San Juan 15:10: si guardaren mis mandamientos. Y noten que aquí se enfatiza cuáles son los mandamientos que el Hijo guardaba. Y vamos a ver de qué son los mandamientos del Padre. Si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo nos dice que guardemos los mandamientos, pero ¿cuáles mandamientos? Los que Él guardó. ¿Cuáles? Los del Padre. O sea que son los mismos. Y eso mismo tenemos que nosotros también que guardar. Aquí lo dice. ¿Cómo es posible que un protestante me diga que la ley quedó abolida? Esto contradice directamente las enseñanzas de Cristo. Cristo está diciendo: yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a contradecir lo que los profetas dicen. Yo no he venido a decir de que algún mandamiento ya no vale. Al contrario, vine a exaltarla, a engrandecerla y a enseñar que se deben de obedecer esos mismos mandamientos. Es cierto que Jesús habló de nuevos mandamientos, como por ejemplo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese mandamiento no contradice los mandamientos del Padre, al contrario, los afirma más, porque la ley, el centro de la ley es el amor. Pablo lo dice en Romanos 13:10: el cumplimiento de la ley es el amor. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros, así como Jesús nos ha amado. Eso no es contradicción. No hay ninguna contradicción en lo que dice el Hijo y lo que dice el Padre. ¿Por qué ponerlos en contradicción? Cuando el mismo Jesús está diciendo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a obedecer la ley del Padre. Yo he venido a obedecer esos mandamientos que quiero que ustedes obedezcan. Si me aman, está diciendo Jesús. En la cruz del Calvario, Dios demostró que prefiere dar a su único Hijo en lugar del pecador para salvarlo, y no modificar un ápice de la ley, porque la ley es santa, justa y buena. Es el fundamento del gobierno de Dios. Satanás quiere aniquilar esa ley, porque sabe de que esa ley depende el orden del universo y de la creación de Dios. La muerte de Cristo afirmó la ley, no la vino a contradecir, ni a aniquilarla, ni a desecharla, ni a demolerla. Noten cómo dice Pablo en Romanos 3:31:
Luego, pues, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta palabra confirmar es del griego estemie, que significa establecer, hacer firme y confirmar. La gracia, la fe, no elimina la ley, sino que la establece, la confirma. Este es el verdadero evangelio, porque sin ley no existe evangelio. ¿A dónde dice eso? Noten cómo dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 hasta el 11, y vamos a analizar el contexto y en qué se relaciona la función de la ley y por qué Satanás quiere eliminar la ley del evangelio. Noten que Satanás es astuto. Veamos lo que dice Pablo. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. O sea, la ley no es mala. ¿Cómo es posible que Cristo hubiese venido a abolir algo bueno? Pero así lo enseñan los protestantes. La ley quedó abolida, significa que era algo malo. Peligroso ese evangelio. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo que la ley, esto significa estar bajo la ley, mire, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Claro que el justo no puede ser condenado por la ley porque ya fue libertado de la condenación, porque la función de la ley es señalar al transgresor. La ley es buena porque señala al transgresor. ¿A quién hay que arreglar? ¿A la ley o al transgresor? Al transgresor. El problema está en el transgresor. El malo es el transgresor. La ley es buena. ¿Cómo es posible que Cristo hubiese venido a abolir algo bueno? Esto es inconsistente, absurdo e ilógico y sin fundamento bíblico, esta teología protestante y católica. Cuidado, hermano, cuidado. Esta es una de las doctrinas más venenosas que está propagando Babilonia. El protestantismo y el catolicismo son Babilonia. Sigamos leyendo. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, o sea, los que matan a sus padres, para los matricidas, los que matan a sus madres, y para los homicidas, para los que matan a sus hermanos, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto todo aquel que se opone a la sana doctrina. Noten que alguien puede decir, yo no cometo ninguno de esos pecados, pero si usted está enseñando una falsa doctrina, eso también está condenado por la ley. Y aquí entra el protestantismo apóstata. Cuando enseñan falsas doctrinas, están siendo condenados por la ley. Porque noten cómo termina Pablo. Y para cuanto todos aquellos que se opongan a la sana doctrina. O sea que la ley es parte de la sana doctrina. Si usted está predicando un evangelio sin ley, está predicando una falsa doctrina. Porque la ley es parte de la sana doctrina. Y noten cómo termina. Y no solamente la sana doctrina, sino que también del evangelio. Noten cómo aterriza Pablo en el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí se me ha sido encomendado. Noten que la ley es parte del evangelio. Pablo, después de hablar de la ley, de la función de la ley, ahora Pablo dice, según el glorioso evangelio de Dios bienaventurado, que a mí se me ha sido encomendado. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Satanás quiere eliminar la ley en la mente del pecador? Porque el diablo sabe de que está atacando a Cristo y al evangelio directamente. El diablo no es estúpido. El diablo sabe lo que se propone cuando publica y patrocina esta falsa doctrina desde los púlpitos protestantes y católicos. La ley quedó abolida. Y noten que es una contradicción y una dicotomía. Una vez escuché a un pastor protestante aquí cerca, que estaba predicando desde el púlpito a voz en cuello que la ley había quedado abolida y estaba manipulando el libro de Gálatas. Este es otro tema, hermanos, que estamos preparando. Los protestantes aman el libro de Gálatas y son expertos en manipular esa carta y sacarla de contexto. Esa carta tiene su contexto. Pablo no está atacando la ley en sí, Pablo está atacando el falso concepto que habían tomado el judaísmo o los judíos apóstatas con respecto a la ley. Estaban usando la ley como medio de salvación. O sea, ese es el centro de Gálatas.
Justificación por ley no existe. Pero el protestantismo usa el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, la tergiversa, la saca de contexto, para enseñar de que los cristianos no deben de obedecer ninguna ley, para enseñar que los cristianos que obedecen la ley están bajo esclavitud, y empiezan a manipular el libro de la carta a los Gálatas, pero esa carta tiene su contexto. Yo escuché a este pastor protestante desde el púlpito diciendo, manipulando la carta a los Gálatas, diciendo que la ley había quedado abolida, que ahora estamos bajo la gracia. Y es interesante que eso lo empezó a decir en la primera parte del sermón. En la segunda parte del sermón, el mismo pastor protestante se estaba contradiciendo, estaba quejándose porque hay tanta maldad, estaba quejándose porque hay matrimonios del mismo sexo, estaba quejándose porque hay tantos homicidios, estaba quejándose por la ley que aprueba el aborto. Y yo me digo, qué ignorancia tan grande. Acaba de estar diciendo que la ley quedó abolida y ahora está quejándose por tanta maldad y por tanto pecado. Con razón Apocalipsis le llama Babilonia, porque son confusión. Dicen que la ley quedó abolida y al mismo tiempo están temiendo quebrantarla y se quejan por tanto pecado que hay en el mundo. Y la ley es la que revela y muestra el pecado. Recordemos, hermanos, que si usted está en una iglesia donde le dicen que los mandamientos de Dios quedaron abolidos, o que esa ley quedó clavada en la cruz, le aseguro, sálgase inmediatamente de esa iglesia. No importa que hablen en lenguas, no importa que esa iglesia tenga muchos miembros, no importa que en esa iglesia tengan hermosos cantos, no importa que en esa iglesia sean tan amables, pero si le enseñan una falsa doctrina, sálgase inmediatamente, porque ese es el vino ponzoñoso de Babilonia. Y Dios nos dice, salgan de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Apocalipsis 18:4. Hermanos, la característica del verdadero pueblo de Dios, del remanente de los últimos días, es que exalta todos los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Apocalipsis 14:12, para que vean. ¿Cómo es posible que la ley haya quedado abolida cuando Dios tendrá aquí en esta tierra a un remanente que exaltará esa ley, esos mandamientos, esa ley moral de Dios? Apocalipsis 14:12, noten cómo dice el profeta, dice Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos. Esa palabra perseverancia es del griego hupomonek, perseverar o el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tendrá un remanente que guarda los mandamientos. Si usted es conocedor de la Biblia, búsquese una iglesia, no por nombre, sino por características, una iglesia que guarde los mandamientos y los enseñe. Y entre estos mandamientos está el sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Con razón Satanás odia a este remanente. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Dice el profeta, hablando de la iglesia verdadera, el remanente de los últimos días. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, no dice los que guardan algunos mandamientos, sino que dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y aquí lo metemos en otro problema con el protestantismo. Porque aparte de que dicen de que la ley fue abolida con la muerte de Cristo y que hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ellos dicen de que Cristo vino a abolir la ley porque nadie la puede guardar. Nadie la podía guardar. Noten que ese es el veneno ponzoñoso de la serpiente. Pero cuando yo me voy a la Biblia dice que sí podemos guardarla, en Cristo Jesús hay poder para guardarla. Y aquí dice que Dios tendrá un remanente que guarda los mandamientos. Pero Satanás le dice al mundo a través de los predicadores en los púlpitos católicos y protestantes, la ley nadie la puede guardar y quedó abolida. Ese es el vino de Babilonia. Y es importante que como pueblo de Dios hay que desenmascarar este vino ponzoñoso y advertirle al mundo de estos falsos engaños de Satanás a través de sus agentes babilónicos o Babilonia, que son los sistemas católicos y romanos y protestantes. Hermanos, Cristo no vino a abolir la ley del Padre. Cristo no vino a demolerla. Al contrario, vino a rellenarla y satisfacerla, a enseñar que sí podemos obedecerla, a enseñar de que nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo como nuestro hermano mayor de obediencia y fidelidad. Y Cristo lo demostró aún viviendo en un cuerpo humano en esta tierra. Y si Cristo lo hizo,
nosotros, si los aferramos al poder divino, podemos nosotros obedecer como Cristo lo hizo. Hermanos, no se crean ese cuento. La ley de Dios es inmutable y eterna, porque refleja el carácter de Dios. No fue abolida, fue vindicada y exaltada. Hay que tener cuidado con esta falsa doctrina, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños. Gracias porque nos hemos dado cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que vino a vindicarla, a exaltarla, a obedecerla, a enseñar cómo hemos de obedecerla nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir de estos errores doctrinales que se están promoviendo en diferentes púlpitos protestantes y católicos, donde son millones de personas que están cayendo en este engaño de que Cristo vino a abolir la ley del Padre. Señor, ayúdalos a no caer en este engaño falaz, en esta mentira satánica, y siempre podamos estar de parte de la verdad y ponernos de parte de tu palabra, que es la Biblia. Bendícelo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.